Matemático, economista, escritor y periodista, líder de opinión, exdirigente político. La historia de México del siglo pasado difícilmente se explica sin la presencia y narrativa de nuestro invitado de hoy. Nació en San José de Bacún, Sonora, en donde pasó su infancia y adolescencia. Como muchos mexicanos, llegó a la capital del país para continuar sus estudios. En el año de 1968, fue uno de los principales dirigentes estudiantiles de aquel famoso movimiento. Hoy con nosotros, Ángel Verdugo. Mi querido Ángel Verdugo, me da mucho gusto saludarte esta tarde en este programa especial y de preguntarte, ¿y tú cómo estás? Mira, primero me da muchísimo gusto estar otra vez aquí en tu espacio y segundo, pues estoy bien e iba a agregar con visos de mejorar, pero ante lo que vemos, mantenerse en esta situación ya es un triunfo. La verdad es que en pocas ocasiones, Julio, te soy sincero, he estado, no vamos a decir pesimista, pero he visto el futuro inmediato del país tan difícil como en las condiciones actuales. Y creo que en el transcurso de nuestra conversación vamos a dar elementos del porqué de esa visión que tengo en este momento. Muchas gracias, querido Ángel. Pues este programa especial lo estamos desarrollando justamente al día siguiente de que se diera este informe que debería ser un informe de la Administración Pública Federal, efectivamente, un informe que le llamamos coloquialmente informe de gobierno y que se ha hecho tradición que en los días 1 de septiembre pues, se hicieran este tipo de informes, aunque ya distan mucho de lo que eran en su momento. Pero bueno, pues vamos por pasos, mi querido Ángel. Yo quisiera dividir esta conversación en 3 etapas. Primero, que platiquemos un poco y lo que yo diría como el primer acto, como los chistes aquellos de Pepito. Primer acto, la detención del ex procurador Murillo Karam, tras de la verdad histórica esta famosa de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué reflexión tienes de eso? Tiempo, momento y circunstancia, desde luego. Pienso que hay que ligar eso inevitablemente con la salida a seguir con la prisión domiciliaria, como se dice, de Rosario Robles. Para mí es difícil desligar ambas cosas. ¿Y en qué sentido? Pienso que mantener en prisión a Rosario era ya insostenible para el presidente de la República. Se ha comentado desde el momento mismo en que le negaron por primera vez la situación domiciliaria, que era una venganza porque la hizo a ella responsable de haber entregado aquellos videos al presidente Salinas y al jefe Diego, al licenciado Diego Fernández de Ceballos. Y se ha cebado en él, pues además la situación esta del juez que la vinculó a proceso, sobrino de la señora Padierna y sobrino político del señor de las ligas, y empieza a hacer su defensa palo tras palo tras palo. Llega el momento en que ella presenta un cierto quebranto de salud. Además, no tuvo la suerte que tuvo en un determinado momento de la maestra de irse a un hospital para ser atendida, detenida, por supuesto. Ella no tuvo ese beneficio y llega un momento en que la carga empieza a ser cada vez mayor. Por otro elemento, Julio, el sector social más golpeado y despreciado y descalificado en esta administración han sido las mujeres. De tal manera que tú designas a una candidata que no es candidata, pero que sí es candidata para el Estado de México, y tienes a una mujer que representa de una u otra manera a un sector de las mujeres de izquierda por sus antecedentes desde que estaba en la universidad, posteriormente como funcionaria o dirigente del Partido de la Revolución Democrática, pues como que ya la carga pesaba demasiado. Juntamos eso con el caso del licenciado Jesús Murillo Karam y el presidente no tenía la intención de llegar al 8º aniversario, ahora el 26-27 de septiembre, con un caso no resuelto, entre comillas. Entonces dice, bueno, pues tengo que darle carne a los leones, qué mejor que fíjate, el argumento fundamental de él es que él se autoinculpó y sacaron aquel video donde dijo,
seremos yo y Tomás Herón, creo, los responsables. Pero eso es por una cuestión de tipo administrativo, pero eso no quiere decir que estén asumiendo. Tiene que ser una confesión, claro. Una confesión, dices, oye, pero ¿cómo es posible? Y órale. Y luego, pues remata ese informe que un buen porcentaje está testado, está con líneas negras que no se puede leer, y añade de su ronco pecho a esta persona, Alejandro Encinas, donde agrega, ya no en el documento, sino que agrega, esto fue un crimen de Estado, sin ofrecer prueba alguna, elemento probatorio de ese crimen. Y luego sale el presidente, bueno, pero Peña Nieto, ni Cienfuegos, ni García Harfuch tienen algo que ver, ¿eh? Con ellos no se metan porque son mis cuadernos. Ahí fíjate que es donde yo quiero hacer alguna, pues preguntar de tu punto de vista, porque realmente, a ver, sí, efectivamente, después de 8 años, yo preguntaría en el informe con el que se citó con tanta anticipación y con tanta ansiedad a los medios, sí hay realmente algo nuevo, Ángel. Este tema del coronel del ejército que dice que después de 4 días de detenido se ejecutaron a 6 A 6, estudiantes. dijo, ejecútenlos. Dices, a ver, Pues, yo no consigo a un oficial de ese rango, que ahorita ya es general y creo que es el responsable o de operaciones o del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, un puesto relevante. Es evidente que una persona que hubiese pensado o siquiera ordenado alguna cosa o que se hubieran muerto bajo su resguardo en las instalaciones, eso pues no iba a, en primer lugar, a elevar su grado, es decir, de coronel a... Entonces dice uno, a ver, señores, bueno, pero como no tienes que probar tus acertos, pues puedes decir que eran 6, o por qué no decir que eran 20, o que eran o los 43. Tan es así que ese es de las razones de la molestia del ejército en este momento. Luego el otro problema es que había un infiltrado, a ver, señores, en un estado como Guerrero, en una de las normales rurales que menos se parece a una escuela donde enseñan pedagogía didáctica, métodos modernos de enseñanza, donde te enseñan cursos fundamentales, cuerno de chivo 1 y cuerno de chivo 2, toma de casetas de peaje 1 y 2, despojo de unidades de pasajeros, robo de gansitos y papitas y Coca-Cola para acompañar eso en la... Es decir, eso es lo que hay ahí y todo esto aderezado con la idea peregrina a estas alturas de que estás preparando cuadros que van a hacer, van a concretar la revolución socialista en nuestro país. Pues tienes una mezcla que dices, oye, ¿cómo no tenían más infiltrados o personas? Porque esa es la forma de recabar inteligencia en cualquier país. Un infiltrado, no señor, era un cuadro que estaba recabando. ¿Para qué? Porque la inteligencia te sirve para prever un conflicto y detenerlo o estar preparado para cuando estallare, de ser así la situación. Todo esto genera una situación explosiva, la veas por donde la veas. Pero esto además se junta con la elección de la presidencia de la mesa directiva en el Senado de la República. En el caso de diputados, por fortuna, no se les ocurrió violar el acuerdo, el pacto que tuvieron al inicio de la legislatura. Entonces este señor Mier dijo, no, Krill va a ser como diciendo, señores, no volteen para acá. Eso redujo la rijosidad y se va al Senado. Pero ya desde semanas atrás ya estaban los impresentables de José Narro Céspedes, que cuando revisas tú su listado de violaciones a la ley, de chantajes a la compañía minera esta canadiense en Zacatecas, el caso de los dos marinos que estaban encargados, que desaparecieron, y que parece que una de las tareas, motivo de esa desaparición, fue un viaje en la camioneta del senador con alguna cantidad en efectivo y en el trayecto desaparecieron, tanto como en el corrido de Camelia, del dinero y de Camelia, jamás se supo nada.
Así con los marinos, ni de los marinos ni del dinero jamás se supo nada. Entonces, todo eso generó un ambiente donde Narro echó su capital total, si es que puede decir que tiene algo, pero luego se agregaron otros impresentables. Higinio Martínez, como un premio de consolación, porque no le dieron la candidatura a la gubernatura del Estado de México, el cacique mayor de este cártel de Texcoco. Y luego se añade otro, Gabriel García, el que fue defenestrado por el gran fracaso de los servidores de la nación. Entonces dices, a ver, 3 del grupo de los radicales persiguiendo una sola piñata, y por otro lado, desde un principio, desde hace meses, Monreal empezó a operar políticamente alrededor de su candidato, que era su precandidato a la gubernatura del estado de Puebla, y en un arreglo entre Barbosa y la señora Citlali Ibáñez Ávila, conocida en el mundo de la AMPA política como Jacob Polewski Gurbich, no sé de dónde le salió ese nombre, ¿verdad? Pero ese escogió, de tal manera que dice uno, Armenta regresa al Senado operando, presidente de una de las comisiones más Importantes, claro, pues Hacienda. Senado Claro. del Senado de la República. Entonces, amarrando votos, operando políticamente, calladito, tranquilo, y aquellos amenazando, ¿no? Que se sale ahora sí, y Monreal va para afuera, y viene la primera de 3 votaciones, y no supieron, bueno, no tomaron ni las placas del Del tráiler camión que los atropelló. que los atropelló. Y no solo eso, sino que con esta cosa con la oposición y que 52 votos para la presidencia, y Monreal ya les contestó en una entrevista larga en Reforma hoy, a ver un momento, oiga, pero que Damián Cepeda dice, para empezar, No, nunca Damián, hablé con él. nunca hablé con él y no estuvo en la reunión. Bueno, pero es que Julián Rementería le dijo, pregúntenle a Julián, yo no he hablado con Damián Cepeda. Claro. Lo que muestra aquí es, en primer lugar, la habilidad que le es conocida a Monreal de vieja data. Te has de acordar cómo les gana la gubernatura después de que Cedillo lo tumbó por un Totalmente. incidente que luego platicaremos. Pero Les, totalmente revira y gana. les gana. Le quisieron ahorcar su gobierno estatal y les organizó aquella marcha. Sí, que Y el vino. San Luis Potosí, cuando se le unió el doctor Nava, dijeron, está bien, está bien, está bien, está bien, ya, ahí muere. Es decir, ese es Monreal. Un individuo con un doctorado en Derecho Constitucional, 20 años de maestro en el doctorado en la Facultad de Derecho. Entonces, decir, señores, cuidado con Monreal, mejor tenerlo de amigo que de adversario. Bueno, Todo es bueno, pasa un poco, Ángel, lo que habíamos dicho. Ricardo Monreal nunca ha estado manco. Ricardo no Monreal la respuesta. no saben lo que es capaz de orquestar. Así es. Y que tiene lealtades en el Senado, Claro que las tiene. construidas a lo largo de decenios. Entonces dices, a ver, señores, no tienes operadores políticos en el Senado, porque no me digan que el ex florero de Bucareli, opera políticamente. O sea, con todo respeto para la exministra, pues ella tendrá otras virtudes, sin duda, pero no la de operar políticamente. ¿Por qué? Para poder ser un buen operador tienes que tener respeto político logrado a través de años, lograr generar respeto a tu persona como sostenedor de tu palabra, cosa que no tienen los otros. El florero del Edén recién llegado, pues dices, ¿no? El conde Pátula, como dice Macario, pues dices, es decir, son de chiste esos operadores. En esas condiciones estaba cantada la victoria de Monreal, que nunca presumió, que nunca se ufanó, calladito, calladito, y después de 3 votaciones terminó ganándoles en buena línea. Él demuestra, Monreal vuelve a demostrar que siendo monotemático, porque es monotemático Sí, al decir, yo no me sí, voy a pelear con el señor presidente, hemos sido compañeros 20 y tantos años, somos amigos, iniciamos esta lucha, chalala, tolera. chalala, chalala, pero le da Es, pero luego dice, quiero que el Senado sea un órgano que se respete, que tenga libre, claro. constitucional. Y este Cravioto, que es imagínate el suplente de Martí Batres, Diosito querido, lo ponen a pelear, a ponerse a Monreal.
con unos planteamientos de la abyección más burda de los años 20 o 30 del siglo pasado. Dices, y él dice, señores, esto y esto, y los exhibió en su pobreza teórica, en su pobreza política y en su pobreza ética. De tal manera que el hombre del momento, Es si Monreal. hubiese congruencia política, se diría, no hay otro candidato de Morena más que Monreal. Fíjate lo que son las cosas. Al quererlo golpear, lo elevan. Fortalece, Eh, lo eleva. Tiene personalidad propia, vuelve a demostrar, tiene pantalones, que siempre lo ha Así. demostrado, y vuelve a decir, pues bueno, pues yo no soy ni corcholata, ni soy comparsa, tengo personalidad propia, y en este Senado se tiene que respetar Respetar un poder el que poder. está establecido en la Constitución. Así es. En ese sentido, pues los pronósticos de un otoño pacífico no creo que vaya a hacerlo. Más bien, con esto de la Guardia Nacional, porque además dijo, la Constitución se reforma con una reforma constitucional, no con un decreto, no con una ley reglamentaria o inferior, no, señores, como diciendo, si aquí no llega una reforma constitucional, eso que están mandando, aquí no va a pasar. Eso presagia un enfrentamiento con los duros, pero también con el presidente, porque de facto el señor ya está dando por hecho que la Guardia Nacional, que antes era de facto, ahora será de jure, ¿verdad? Pero dices, a ver, y esto es algo que me sorprende que no lo hayan dicho nuestros analistas, Julio. ¿Qué sentido tiene o por qué te peleas que permanezca la Guardia Nacional en la defensa nacional? Y yo les digo, a ver, lo importante no es dónde esté encuadrada la Guardia Nacional. Lo importante es la política en materia del uso del monopolio legítimo de la violencia. Si tu política pública es abrazos, no balazos, pues qué importa que el que va a ir a abrazar dependa de un civil o dependa de un militar, si lo que importa es la política pública dictada y defendida una y otra vez por el jefe de Estado. A esos no se les toca porque tienen derechos, son delincuentes, sí, pero también son humanos. Entonces dices tú, es incorrecto evidentemente el procedimiento legislativo, pero más incorrecto y peligroso, lo estamos viendo en el número de homicidios y en la situación que hay en vastas regiones del país, de una política pública a la cual se le agregó librazos con una ocurrencia de la señora esposa del presidente de la República. Para mí, ese es el aspecto más importante que deberíamos estar criticando y exhibiendo, sin olvidar lo otro, por supuesto, que es importante, pero dices los centrales, la vas a mandar a donde nunca ha salido, está bien, pero va a seguir con la misma política, va a seguir haciendo exactamente lo mismo que le has dicho que hiciera desde el 1 de diciembre del 18, entonces ¿para qué la mueves? Yo creo que eso va a ser lo grave, más cuando tú tienes grupos criminales envalentonados, con una gran capacidad de fuego, con un crecimiento territorial en el país en los últimos 24 o 30 meses que asusta al más pintado. Acaba de aparecer un artículo en el New York Times muy interesante sobre el crecimiento. Aquí está. Recién, así es. Tú dices, señores, ese es el juicio que hacen analistas, personas especializadas, ya no de México, como lo ha hecho Alejandro Ope, Héctor de Mauleón, personas que han dedicado su vida profesional a analizar esos procesos, esos fenómenos. Pues ya en México, la revista The Economist de esta semana, la que apareció ayer, otro artículo de 3 o 4 cuartillas, donde también hablan de lo mismo. Dice, señores, agrégale a eso, por si faltare algo, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, donde el presidente, en una opinión como las que suele usar, ofensiva, derogatoria de 4 ministros, dice, es que, ¿cómo, qué palabra usó? Me equivoqué con los ministros que nombré. A ver, señor, su juicio debe ser, han cumplido
con el mandato constitucional como ministro de la Suprema Corte. Sí, entonces quiere decir que usted no se equivocó, usted acertó. Pero resulta que para él, esa selección de esos 4 era para poner un amanuense constitucional, no un ministro de la Suprema Corte. Ese es el ambiente que priva ahorita y que es el que nos va a acompañar de aquí al 15 de diciembre, cuando termina este primer periodo ordinario del segundo año de trabajo de la 65ª legislatura. Ángel, hay un tema que también me llamó la atención. A ver, estos temas son muy preocupantes, obviamente. El tema de la Guardia Nacional, incluso estaremos en unas horas sabiendo qué más pasa con este tema. Estaba discutiendo, o ayer, Ahorita mismo, ahorita y ayer y hoy se está discutiendo. diputado. Así es. Pero a ver, también hay una cosa. Nada más que para cerrar el segundo acto con el tema de Ricardo Monreal, este tema en donde le empiezan a hacer un vacío en el tema de las comparecencias. Resulta que primero sí se presenta el señor Ebrard, pero después ya los demás invitados a la fiesta no llegan, ya no hubo baile. Habiendo comunicado. Claro. ¿Qué demuestra eso? Otra fase de estas personas que integran el gabinete, su obsecuencia ante el poderoso. Iba a decir su actitud lacayuna, pero mejor la cambio por obsecuentes. Cuando tú tienes en un periodo de tal crisis y tal profundidad y gravedad como el que estamos atravesando en todos aspectos, y que tengas funcionarios que asustan con su abyección, su falta de dignidad profesional, donde las reuniones de gabinete son reuniones de un solo hombre, es un soliloquio. Nadie se atreve, aparte de decir buenos días, señor presidente, a emitir la menor opinión. Eso creo que es peligroso, al grado tal de que les llega la contraorden, no van, y ninguno se atreve. Ebrard, por otras razones políticas, tiene una alianza política con Monreal, pero los otros no van. No va el general secretario, no va el almirante secretario, que dices tú, bueno, están sujetos a la disciplina del comandante supremo, pero aquí estamos ante una situación política, no una situación administrativa. Pero tenemos a la señora esta, digo que me da un sentimiento, a la señora Rosa Isela. Dice uno, pues si esa señora va o no va, es lo mismo. Pero luego tienes a los otros y dice, oye, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, el que está operando para tumbar a Monreal, el señor no va. Y dice uno, ¿cómo es posible? Ah, pero llega a la Cámara de Diputados como un César regresando de alguna campaña en las Galias, el señor acá y abrazos y besos. A ver, Que se haya empalmado la hora, es de primer año, ¿no? Digo, de mala leche y primer año. ¿Cómo es empalmas el proceso si sabes que la instalación de la cámara, a ver, está por ley, ¿no? a propósito, hacerle ver a Krill. Bonito, tú serás presidente de la mesa directiva, pero el que las manda a tocar aquí soy yo. Hora y media te aguantas. Primero el informe. Y lo peor, La descortesía de la salutación. Así, los integrantes de la Cámara, la fracción de Morena, se van allá y hacen ese vacío político. Dice, qué mal empieza la 65ª legislatura. Y lo peor, nadie protestó. Empezar la legislatura con esa falta de respeto a otro poder del Estado mexicano, qué mensaje tan malo se está enviando. Pero aquí no olvidemos, así es el presidente. Su autoritarismo, ese caciquil, olvida que él no preside el cabildo de Macuspana o de Tepetitán. El señor es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Tienes un problema porque fue Krill, cóbratela de otra manera, pero no ofendas al poder legislativo haciéndoles eso en sesión de Congreso General, donde se abre el periodo de trabajo de la legislatura. Es decir, el presidente no mide las consecuencias de sus dichos y de sus actos. Y eso ha sido la constante en estos 3 años y ya 9 meses. Y así va a seguir lo que resta de su encargo
Julio. Vamos al tercer acto de este programa, que es justamente el informe de gobierno. Efectivamente, pues estamos todavía a 2 años de que termine este gobierno, faltan 638 días justamente. Me puse a contarlos en el ábaco que tengo ahí en el escritorio y 638 días todavía faltan. ¿Y qué opinión te merecen este cuarto informe, Ángel? Porque si bien pues uno esperaría en un informe de la Administración Pública Federal, pues enterarse cómo se encuentra probablemente los avances de educación, infraestructura, energía, seguridad, salud, pues no encontré nada de eso. Pertenecemos tú y yo a esa generación donde todavía, vamos a decir, soñábamos o teníamos la ilusión que el presidente sea aquellos famosos día del presidente, ¿te acuerdas? Pero al menos dices, bueno, ¿qué va a decir en torno a los problemas que ahí están, que no se han enfrentado y permanecen sin solución? ¿Cuál es la posición o cuál es la explicación? ¿Qué nos puede decir en torno al agravamiento del problema de las pensiones que está golpeando a las finanzas públicas? ¿Qué podemos esperar con lo que llevamos ahorita en este año, de septiembre al 31 de agosto de este año? ¿Qué esperar con el incremento del servicio de la deuda, producto de la elevación de las tasas de interés? ¿Cómo va a golpear y de dónde vas a sacar de partidas presupuestales? Es decir, todas esas cosas, ¿qué va a pasar con estos problemas que hay en el servicio público de salud? Que enfermedades que ya no existían en México han vuelto. Y dices, oigan, pero si éramos modelo en materia de vacunación infantil, ¿cómo es posible que estés? Luego, el caso de la viruela del mono. Los especialistas dicen, cuidado, señores, aquí viene esto, se está expandiendo. La OMS, absolutamente nadie. Y así te vas. Y de esos problemas, nada hubo. Otro elemento fundamental que tiene que ver con el crecimiento económico, la infraestructura. El capital físico que hemos construido, que construimos en 25, 30 años, prácticamente está hoy abandonado o semi-abandonado y sin recursos. Una de las cosas que contribuye a ese concepto que tú conoces que se llama crecimiento potencial, es decir, cuánto puede crecer este país, de ser 2.2, 2.3 todavía antes de este gobierno, hemos caído al 1.5. ¿Por qué, Julio? Porque el capital físico, la infraestructura que hacía posible ese porcentaje de crecimiento potencial del PIB, se ha agotado, se ha desperdiciado, se ha destruido y ya estamos en el 1.5 como crecimiento potencial. Y dices, ¿cuáles son las implicaciones en materia de ingresos del erario, en materia de empleo formal, en materia de la formación de capital humano? El presidente absolutamente nada dice de eso. Cuando estaba leyendo algunas cosas, se nota que el señor no tenía ni idea de lo que estaba escrito. Luego es un hombre no ducho en términos técnicos, no cuando dice ahí de los megawatts, no podía y eso, dice, señor, pues cuando menos dele un repasón ahí, hombre, practique frente al espejo, absolutamente nada. En esas condiciones, pues, este informe es una relatoría de mentiras que cada vez están más alejadas de una realidad lacerante. Y voy a dar un solo ejemplo, Julio. 8,000 millones va a costar esa refinería. E incluso dijo, fíjate, y hasta podríamos ahorrar un poquito más. Va a estar en 3 años. Bien, ahorita ya aceptó que el nuevo monto es 20,000 millones de dólares. Y ve la razón. Bueno, es que se les olvidó incluir algunos equipos. Y dices, no puede ser esto. ¿Cómo es posible que un proyecto de esa magnitud, la responsable de todo, de procurement, de búsqueda de proveedores, etcétera, haya sido la responsable? Y luego dices, no, ella es honesta, ella es esto y lo otro. Oye, pero si ya te generó un exceso de 12,000 millones de dólares de aquellos, porque se le olvidaron unos equipos.
pero falta todavía conceptos como la infraestructura. ¿Cómo vas a hacer llegar petróleo crudo a esa refinería si es que llegare a funcionar? ¿Cómo vas a transportar el producto si llegares a refinar? Eso va a costar. Es como el caso de la infraestructura para entrar y salir del aeropuerto del AIFA. Es lo mismo. Es decir, señor, una refinería es parte de un concepto integral, no solo del terreno, sino regional incluso. Para el presidente, esas cosas no le interesan. Vas a ver si eso se llega a terminar y efectivamente llega a refinar. En primer lugar, siempre va a perder dinero, porque si vas a tener empleados y trabajadores de Petróleos Mexicanos con el mismo contrato colectivo, con el mismo sistema de pensiones, con las mismas condiciones generales de trabajo, nunca va a ganar un peso. Quien revise el estado de resultados de Petróleos Mexicanos desagregado por áreas, verás que Refinación o Pemex Industrial pierde decenas o cientos de miles de millones de pesos al año la parte de la refinación. Y el presidente dice, el año que entra ya no vamos a importar combustibles porque todo lo vamos a refinar aquí. Y dice, señor, no diga tantas mentiras como me decían cuando yo era chamaco, te va a llevar el diablo, me decía mi mamá, te va a llevar el diablo. Al presidente ya tiene un lugar en el infierno por tantas mentiras. Ese es el informe. Podría decir otros ejemplos, pero quizá por su cuantía, por el efecto en las finanzas públicas, ese es el que dibuja de una manera objetiva este gobierno. Ángel, como economista y además conocedor matemático, vuélveme a explicar, porque digo, soy muy de a tiro o no le logro la cuadratura, este tema de presumir el tema de el ingreso récord de remesas de enero a julio, 32.812 millones que son 16.4% más que el periodo anterior, pues suena padrísimo, pero no se me hace a mí como un elemento como para salir a presumir, ¿no? Hay personas que dicen, exagerando el papel de las remesas, es que la estabilidad del país está sustentada en las remesas. Vamos a eliminar primero ese argumento. Vamos a suponer que fuera en este año 60,000 millones de dólares. Eso escasamente sería el 5% del tamaño de nuestra economía. Un país o una persona que afirme que una economía de 1.2, 1.3 billones de dólares, pero en mexicanos, o sea, millones de millones, se sustenta en 60,000, dices, oye, perdóname, pero no tienes idea tú de lo que son magnitudes. Eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, si hay una prueba de que debería ser algo de oprobio de lo que somos como país y economía, son las remesas. ¿Por qué? La gente que está allá enviando ahorita es un promedio por remesa, por acción de $389, cuando hace un poquito tiempo estábamos hablando 340, 345. Ha aumentado cada envío, ponle tú 340 con 389, 15%. Dices, a ver, eso debe tener una explicación. Muy bien. El New York Times publicó un trabajo muy interesante y luego se apagó. Un trabajo de investigación. Donde sea de dónde venía ese dinero, ¿no? ¿Y a qué Exactamente. zonas del país? Se Porque, hicieron la ojo, misma pregunta, no solo de qué zona viene claro, ese dinero y luego a ¿a dónde va, dónde llega? Pues a claro. dónde llega. Entonces se deja ver la hipótesis de que hay un ejército de paisanos contratados por los grupos delincuenciales allá para llegar a las casas de cambio, o de envíos, etcétera. Y en ese momento, en un periodo de pandemia difícil en Estados Unidos, las remesas para arriba. Y dices, oye, esto, como dice aquel, lo que no suena lógico, suena metálico. Entonces, no nos sorprendamos que en unos meses se haga una detención como acostumbra la DEA de 400, 500 y vámonos, ¿no? Es decir,
no es lógico esto, pues. No es lógico. Si bien es cierto, en algunos casos han aumentado el salario mínimo por hora, que en California, pero eso no lo es todo. Es evidente que ahí hay un truco, el cual no lo conocemos. Yo espero que el Departamento del Tesoro y esta sección ATF, Arms, Tobacco and Firearms o alguna cosa así, junto con la DEA, estén siguiéndole la pista al dinero, junto con el Departamento del Tesoro, decía, para ver por qué se da ese fenómeno. Porque la economía, si bien ha estado creciendo últimamente, pero también ha habido lo que se llama el gran movimiento de resignation, no en el sentido de resignación, sino de renuncia. 4 o 5 millones de norteamericanos dicen, yo ya no regreso a trabajar. ¿Por qué? Por miedo, porque ya me puedo pensionar, porque no quiero ser fuente de contagio o contagiarme. Por eso la economía se ha calentado en Estados Unidos y tienen un nivel de desempleo del 3 punto y algo, y dices, no hay gente que quiera trabajar. Y es un fenómeno no nomás propio de Estados Unidos, vete al Reino Unido ahorita y encuentres exactamente el mismo fenómeno. Entonces, y dices que está aumentando las remesas, yo sería muy escéptico ante eso. Y lo que hay que repetir, el presidente debería darle vergüenza y decir, cada vez que aumenta ese volumen de remesas, debemos los mexicanos sentirnos avergonzados y ponernos a trabajar para generar un ambiente que atrae, que cree oportunidades de empleo para esos millones que se van. ¿Y cómo le hago? Abre la economía, estimula la llegada de inversión. En una economía abierta, Julio, y tú lo sabes, el motor del crecimiento económico, de la inversión que se da en fuentes de empleo permanente, es del sector privado. Y si hay un grupo anatematizado, denostado, junto con las mujeres, son los empresarios. Entonces dices, oye, ¿cómo esperas tú que esto sea un boom en el nearshoring o en el friendshoring que van a venir? Vamos a aprovechar las empresas que quieren salir de China. Sí, nomás que se están yendo a países amigos, a Vietnam, se están yendo en el caso de Centroamérica, etcétera. Y dices, ¿qué nos va a tocar? Otra vez, nada, nada, ni siquiera las obras, porque aquellos no dejan nada, los platos los dejan limpiecitos. Ve la potencia que es ahorita Vietnam en materia textil. Es un monstruo Vietnam. Y tú ves y ves cosas en tenis, ya empezaron con cierta tecnología. Acaba de anunciar este proveedor de Apple, Foxconn, un plantón inmenso. ¿Dónde? En Vietnam. Así es. Es decir, y eso el presidente no solo no lo conoce, no le interesa conocer. ¿Cómo te explicas tú que le 14, 15 economía del mundo, con un tratado de libre comercio ahora TEMEC con Estados Unidos y Canadá, prohibición a todos los funcionarios para viajar fuera del país y dentro del país? Nada de viáticos, nada de boletos, nadie sale. Oye, pero ¿cómo? No tiene lógica esto y nadie ¿Cómo protesta. promuevo? Claro. A ver, ¿Cómo? Ángel, otro tema que me llama la atención, la deuda externa de México. Ah, A ver, como que nadie, estamos tan ocupados viendo si llegó a tiempo Adán Augusto a los aplausos de ayer. pero ahí te va. Como dirían en mi pueblo, oye, me cachí. No, es que esos temas, junto con el de pensiones, son los temas tabú. Vayamos, como diría Jack el Destripador, por partes. Peña Nieto dejó el 30 de noviembre del 2018 la deuda neta del sector público federal, combinado deuda interna y deuda externa, en 10.7 billones de pesos. 10.7. Son de noviembre, del 1 de diciembre, sería 3 años, 9 meses después, 8 en realidad, porque los datos están a julio, va con un mes de desfase. 3 años, 8 meses después, esa deuda neta del sector público ha crecido 24%. Ya estamos en 13.4, 13.5 billones de pesos. Y dices,
cómo el presidente se atreve a decir que no ha crecido el nivel de endeudamiento. Para este año, el Congreso le autorizó 915,000 millones de pesos de endeudamiento neto. Y como dice Macario, hace sus números, no les va a alcanzar. Probablemente necesiten 300 o 400,000 millones más para cuadrar las cuentas de este año. Imagina la solicitud que van a hacer, lo veremos el 8 de septiembre en el paquete económico. Muy bien. ¿Qué pasa con la deuda externa y la deuda interna? A raíz del trancazo aquel del 94-95, que el Fondo Monetario puso como condición a México información veraz, objetiva y oportuna. De ahí que cambió radicalmente la política de Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, y tenemos hoy información prácticamente en tiempo real. Entonces los gobiernos con personajes neoliberales, dañinos para el país, como el doctor Agustín Carstens, el doctor Francisco Gil Díaz, el doctor Pedro Aspe, todas esas gente que son unas chuchas cuereras en materia de finanzas públicas, de política monetaria, economía, etcétera. ¿Qué hicieron? Cuando tú tienes tus modelos econométricos en cuanto a las tasas de interés del dinero exterior, yenes, fundamentalmente yenes, euros y dólares, en ese momento dices, me conviene adquirir aquella deuda para sustituir la deuda interna o a la inversa. Ahorita la tasa de interés está muy baja aquí en México. Acuérdate que todavía hace poco tiempo estábamos en 3,5, 4%. Entonces, ¿qué hago? Obtengo más dinero de deuda interna, cuyo precio de ese crédito para mí es más bajo, y adelanto algunos pagos. ¿Por qué? Porque México, producto de la desconfianza que ha generado, el premio que exigen los inversionistas para prestarte en dólares o en yenes o en euros es más alto. Estamos hablando que mientras Ecopetrol obtiene financiamientos a 10, 15, 20 años al 1,5, 2, 2,5%, Pemex lo está obteniendo al 7, 7,5%. En estas condiciones de tasa es un crimen esa tasa, es mortal de necesidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no puedes jugar con eso porque las tasas aquí ya los CETES, ve a qué nivel están, y las posibilidades de que la tasa interbancaria, sería la prime de Estados Unidos, el equivalente, probablemente lleguemos a 9,75 o 10%. Entonces, aquella ventaja que tenías de contratar deuda interna se te acaba. Pero además, las tasas que se están manejando en el exterior, niveles de 7,5, 7,75, pero agrégale a eso una prima por el riesgo de la situación del país. En ese sentido, ¿qué tenemos ahorita? La distribución más o menos es 70-30, una cosa así. 70% nacional o deuda colocada internamente, pero no necesariamente con inversionistas locales. ¿Qué pasa cuando en Estados Unidos obtienes 500 millones de dólares al 0,5%? Los agarras con teclado, llegan aquí, los conviertes a pesos y obtienes 6,5, 7% de tasa cuando la paridad por las condiciones internacionales se mantiene estable. Es una ganancia de locos. Por esa razón, el peso se mantiene más o menos fuerte, entre comillas. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos una situación de inestabilidad? Si tú revisas las salidas de capital, si es que la gente dice, como dicen, es que le están viendo las orejas al lobo. Entonces dice, sí, efectivamente, muy atractivo, el 8, 8,5, no más que el nivel de riesgo es muy alto. Agrégale a eso la posibilidad de perder el grado de inversión en la deuda soberana. Ahí sí agárrate porque algunos fondos de pensiones tienen entre sus reglas que no puede tener ese fondo un solo dólar en un país que no tenga o no posea grado de inversión. Pero luego quiere decir que automáticamente tienes que tirar ese papel y denme la lana y me voy.
Pero hay otro elemento del cual nadie habla. En el momento en que pierde la deuda soberana el grado de inversión, automáticamente la deuda de empresas privadas también lo pierde. Por una cuestión muy lógica, si el país está perdiendo su grado de inversión, pues que no me digan que tal empresa o que tal empresa, etcétera. Esos son los riesgos que estamos corriendo. ¿Qué informó el gobierno, el presidente de eso? Absolutamente nada. ¿Cómo es posible, además, que el secretario de Hacienda calle, enmudezca ante un golpe nada más en el proyecto de Dos Bocas, un incremento de 8,000 a 20,000 millones de dólares? El Consejo de Administración de Pemex, ya hay una división entre los consejeros, los integrantes del Consejo dicen, bueno, el subsecretario Llorio en la última reunión dijo, a ver, espérenme, ¿en qué se está gastando el dinero? No hemos recibido ninguna información de los desembolsos por parte de la Secretaría de Energía. Y dos consejeros independientes, y estamos de acuerdo, y esto no se aprueba hasta que nos informen. Vino la orden, se aprobó, pero ya se muestra una división en el Consejo de Administración de Pemex. Y luego, CFE, vamos a comprar 2,800 torres y los trabajadores van a ponerlas al mismo tiempo. Oiga, si no es las garnachas o las quesadillas de Doña Márgara. O sea, tú no puedes poner el comal más grande. No, señor. Esto es una cosa altamente especializada. Y después de que acaban de rescatar con una cantidad de dinero Altan, la empresa que desde hace 1 año y medio debería tener internet en todo el país. Entonces, todo la entiendo perfecto, esa sí la entiendo muy bien. de tal manera que tenemos una situación en cuanto a deuda del sector público. ¿Y por qué digo el sector público? Porque ahí es donde está incluido Pemex, CFE y Banca de Desarrollo. Y cuando habla este gobierno, la deuda del gobierno federal, momento bonito, métele esto también, porque ahí van casi 115,000 millones de dólares de Pemex, nada más, de Comisión Federal de Electricidad como 47,000, 50,000 millones de dólares, y de la Banca de Desarrollo, que sería Banobras, que sería Sociedad Hipotecaria Federal y sería Bancomext. Es decir, el panorama que tienes, donde le busques, donde le toques, sale plus. Ese es el problema. Nos diste una gran clase nuevamente de la situación de México. Y yo te quisiera nada más decir, Ángel, en un par de minutos, 2 minutos, ¿qué es lo que verías venir de aquí al cierre de año prácticamente? Y ya iniciando además, ahora sí, ya tocando el piso de un tema muy, muy caliente para rumbo a la elección presidencial del Muy bien. 2024. Primeramente, lo que veo en estos próximos 4 meses, todo septiembre, octubre, noviembre y 15 días de diciembre. Si bien el paquete económico o el presupuesto tiene que estar aprobado el 15 de noviembre, pero habrá secuelas. Veo un forcejeo tremendo entre las diferentes áreas de la administración pública por recursos. ¿Cómo van a cuadrar eso cuando tienes tú dos constricciones presupuestales? Elevación del servicio de la deuda. Segundo, incremento brutal de la responsabilidad del gobierno federal por la ley del 73, que probablemente para el año que entra estemos hablando de 1,150,000,000 o 1,200,000,000 millones de pesos, más 350,000 millones de pesos de las pensiones no contributivas, que en realidad es el programa de adultos mayores. Esas dos cosas nada más te van a obligar a reducir de las otras cantidades importantes. Pero como no va a haber restricción para Dos Bocas, Tren Maya y lo que falta del AIFA, ¿quiénes van a ser a los que vas a quitarles? Los estados de la República, salud, seguridad, educación e infraestructura. Eso es lo que veo de entrada. Y en lo político, una agudización del ambiente de rijosidad. ¿Por qué? Porque hay una elección el año que entra, que es el Estado de México. El presidente de la República y los suyos saben que perdiendo el Estado de México ante la Alianza Va por México, no quiere decir en automático que van a perder la elección, pero sí
las probabilidades de la derrota aumentarían. Perdido el Estado de México y perdido casi seguro la Ciudad de México, cuidado con eso. Y el manotazo del presidente, cuidado. Por eso, la única opción que tendremos en cuanto a la ciudadanía se refiere es que hubiera una votación aplastante, masiva, tanto el 23 como el 24. Eso es lo que veo prácticamente para de aquí a junio del 2024. Pues querido Ángel, ahí queda el mensaje muy claro. La participación ciudadana es obligada, que cada quien asuma su responsabilidad Yes. y que dejemos de ir de vacaciones el día de las elecciones, ¿no? Porque luego todo el mundo voltea y dice... Hemos comentado claro, el número de abstencionistas. El 2018, 38 millones de abstencionistas. Dice uno, no es posible. El país se nos está yendo entre los dedos como si fuera agua. Cómodamente se quedan a ver el fútbol o a curarse la cruda o a preparar la carnita asada. Eso es imperdonable en las condiciones actuales. para cerrar, y ahorita que dijiste carnita asada, ¿ya te comiste el primer pozole o no? Porque nada más me dejaste emocionado que sí va a haber pozole, que no. Pero va a haber pozole el día 15 por la noche. Perfecto. Ese día no salimos de la casa. Okay. Entonces, mi señora acude temprano por la mañana de ese día, porque si te vas tarde, la cola que se forma en cualquier restaurante de la casa de Toño, Ah, sí, sí, la conozco perfecto. baldes de acá llenos, entonces compra, y ella le pone alguna chutama ahí, como buena cocinera sonorense, le pone ahí algo que lo mejora, elabora unas ricas tostadas de carne de cerdo con su lechuguita y su etcétera, etcétera, y tranquilamente cenamos en casa. Mi querido Ángel, pues que lo disfruten. Pues aquí le llega con un buen tequilita para dar el grito como debes, al margen del presidente que esté, dejamos lo que estamos haciendo y vamos y escuchamos el grito. En ese sentido, así fui educado también en el caso de la familia de mi esposa. Entonces, religiosamente estamos, y el nieto, que también ha sido educado así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues muy felices fiestas patrias, mi querido Igualmente Ángel. para ti, Julio. Saludos por casa y te agradezco mucho. Y yo quiero decirte, y éxito en ese gran proyecto del Gran Bajío. Muchas gracias, mi querido. Los esfuerzos del sector privado por promover una región, para atraer inversión. Yo lo viví en Sonora, yo fui director Lo sé, de economía. Claro. Así es. Si la promoción industrial hecha por los que están al frente del crecimiento económico es fundamental. Y los empresarios de allá, de más allá y de acullá, quieren tratar con los pares, no quieren burócratas ahí. Totalmente. Ese es el caso. Estamos pasando de la competencia a la cooperación y nos da mucho gusto. Y eso pasa de esa vieja independencia y soberanía trasnochada del siglo XIX a la interdependencia entre países, entre economías y entre sociedades. Pues así es, mi querido Ángel. Pues te envío un abrazote. Muchísimas Igualmente, gracias, como siempre. Y cada vez que quieras, aquí están. Lo sé, te agradezco muchísimo y gracias por el tiempo. Soy el agradecido. Un abrazote. Y hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Muy buena tarde. Gracias. Gracias.